Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Tres Rutas Podcast. Hoy tenemos un tema que está siendo de mucho debate actualmente en lo que llamamos el mundo quizás de la psicología y también de noticias en general, y es acerca del arrepentimiento. Es más que un sentimiento, porque consiste básicamente en una reacción que podemos tener en situaciones en las cuales tenemos una decisión. Y esa es la clave, es que en un momento determinado, en una situación determinada, tuvimos la opción de tomar una decisión y tomamos ya sea A o B, y a partir de eso, por tomar una de esas decisiones, surge el arrepentimiento porque no tomamos la otra decisión. Chicas, ustedes, ¿cuáles son los arrepentimientos que ustedes tienen? Estoy seguro que ustedes tienen una lista un poquito larga, pero bueno, ¿cuáles son los arrepentimientos que ustedes tienen? Ay, óyela a ella, di que una lista un poquito larga. Ay, no lo imagino. Déjala. Bueno, sí, bueno, hay una lista larga que no se puede decir, pero hay una más corta. Eso es lo que pasa, Vero, después de veintitantos años de amistad, que la gente cree como que te conoce tan bien, tú sabes, y te quiere sacar en los trapitos sucios, como se dice en buen dominicano. Bueno, ya en serio. Esta que yo les planteo a ustedes dos es si realmente se puede y se debe vivir sin arrepentimiento. Lo que pasa, Andel, que yo siento que la palabra arrepentimiento tiene tantas aristas, yo con mi palabra de aristas que me encanta, porque siempre va a haber motivos para y cosas por las cuales uno se puede arrepentir. Ahora bien, si son cosas cotidianas de tu día a día, que tú te arrepientes, yo creo que la repercusión es mucho menor, que ya sean cosas de decisiones más importantes y de más peso. Por ejemplo, una carrera. Me viene a la cabeza un cambio de carrera. Eso no es una decisión tan cotidiana como de si me bebo un té de menta o un té de jengibre. Quizás, por ejemplo, el día que me tome un té de menta, llegue a mi trabajo y luego diga, ay, mira, me hubiera encantado, me arrepiento de no haber tomado el té de jengibre. Pero yo creo que cuando hablamos ya de decisiones más importantes, donde tú sientes esa sensación de arrepentimiento, yo opino que habría que indagar como que, ¿qué te queda al final con esa sensación de lo que te arrepentiste? ¿Qué te viene? ¿Lo hiciste por miedo? ¿Lo hiciste porque no te pudiste tomar una decisión? Y eso me hace pensar en una decisión muy importante de vida que yo tuve y la cual hasta el sol de hoy yo me pregunto, yo todavía no tengo la respuesta si me arrepentí o no, pero es un gran ejemplo y es el de mi carrera. Yo empecé a estudiar medicina por 2 años y luego yo me cambié para la carrera de psicología. Entonces yo me he encontrado soñando, daydreaming, como dicen. Y si yo hubiera continuado la medicina y hubiera continuado con mis sueños que yo tenía, que era hacer psiquiatría, entonces es como que no me monté en el tren, pero ¿qué hice? O sea, ¿me perdí de tantas cosas o no me las perdí? O sea que sí, al final yo encuentro que el arrepentimiento es una mezcla de muchas cosas y muchas sensaciones. Y hoy día yo no puedo decir si me arrepiento o no me arrepiento. Sé que lo pongo en una balanza y veo los pros y los contras, pero no puedo decir como que me arrepiento como de manera fehaciente de que dejé el cambio de medicina. Sí, y parte del asunto del arrepentimiento es, bueno, primordialmente, como dije
anteriormente, que está la opción de decisión. Por ejemplo, cuando pensamos en otros trastornos o en otras situaciones, ni siquiera trastornos, el arrepentimiento no es un trastorno, cabe resaltar. Exacto. Pero en otras situaciones que provocan malestar emocional, vamos a suponer en el trastorno de postestrés traumático, hay una situación que pasa en la cual, por lo general, la persona está fuera de su control. Es una situación específica. Aquí es totalmente diferente. Aquí se tiene la opción. Entonces, en base a esa opción es la que causa el nivel de estrés, el nivel de angustia, el nivel de esa sensación quizás de negatividad, como a partir de ahora las cosas no me están saliendo de una manera que quizás hubieran podido ser diferentes. Hay también parte un poco hasta cierto punto fantasiosa, porque está el asunto del what if, y muchas veces, por lo general, no podemos anticipar qué va a pasar en el futuro, o ni siquiera garantizar qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la otra decisión. Pero sin embargo, no dejamos de sentirnos angustiados, hasta cierto punto también tristes, porque si los resultados no fueron como esperábamos con la otra decisión que tomamos, hay que asumir esa decisión y hay que aceptarla, sea cual sea la consecuencia que sea. Entonces, muchas veces son en base a situaciones de cosas que dejamos de hacer, porque también está la parte de esa, como hasta cierto punto, inercia, nos frizamos y optamos no tomar ninguna decisión. Vamos a suponer que tenemos dos caminos y lo que decidimos es, me quedé aquí, no hago nada. O está también la parte de, bueno, aquí tengo varias opciones y tomé esta. Y ya tengo que enfrentarme con esa decisión específicamente. Sí, y fíjate qué bueno que tú puntualizas eso, Andel, porque a medida que yo las he estado escuchando a ambas, pienso que es bueno resaltar que el arrepentimiento, a pesar de lo que muchas personas pueden creer, no es algo malo. Y es algo No. que se debe de tomar y decir, bueno, me arrepiento de esto, pero también puedo aprender de esto. Porque por muchos años, y voy a hablar particularmente de mi experiencia, yo tenía esa creencia de que el arrepentimiento, no, uno no se puede arrepentir, hay que seguir hacia adelante, y está este positivismo y optimismo tóxico donde, oh Jesús, uno no puede ni siquiera pensar en que uno puede mirar atrás y arrepentirse de algo. Estaba escrito, se supone que era así. Exacto. Sin embargo, puedo darles dos ejemplos, uno de la cotidianidad, como decía Vero, y otro de una decisión un poco más trascendental en mi vida. Algo cotidiano que a mí me llegó a pasar en varias ocasiones, y yo creo que fue que no aprendí bien la lección, fue que de camino al trabajo, mi anterior trabajo yo manejaba mucho, yo a veces ponía el GPS para ver qué ruta me daba. Y un día el GPS me dio una ruta diferente a la que yo estoy usualmente acostumbrada. Y yo dije, ay, no, yo no voy por ahí. Oh, sorpresa. La ruta que yo quise, porque no le hice caso al GPS, había un accidente. Más que tú. Exacto, había un accidente y yo duré más de lo habitual y obviamente llegué tarde al trabajo. Claro que el camino entero yo venía arrepintiéndome y yo, pero qué bueno que me pase, porque mira, ¿por qué no le hice caso al GPS? No sé qué, bla, bla. Y eso está bien. Yo entiendo que ese momento fue un momento de vivir esa emoción, ese malestar, y a la vez decir, mierda, me arrepiento de no haberle hecho caso al bendito GPS. Por eso no, no voy a llegar temprano. Y eso es una decisión cotidiana. Sin embargo, otra decisión muy importante, hace varios años, cuando estuve embarazada, yo tenía en ese trabajo, yo trabajaba muchas horas, y también sábados, muchas horas, largas, largas. Yo me arrepiento de haberle dedicado tanto tiempo a ese trabajo y no haber disfrutado tal vez en mayor medida mi embarazo. Y eso sí yo lo puedo decir hoy. Claro, yo no vivo con eso de, ay, Dios mío, no viví mi embarazo, no sé qué. No, claro que no. Ya eso fue un aprendizaje. Lamentablemente no salí de nuevo embarazada para disfrutar un segundo, ¿verdad? Pero igual lo veo y
te puedo decir que utilizo esa experiencia para, en la medida en la que yo pueda, darle consejo a otra persona. Sobrevivir tu embarazo. Los trabajos no son para siempre, porque total, dicho sea de paso, en ese trabajo, cuando regresé de licencia médica, me sacaron. Entonces, un ejemplo de eso, no valoraron el esfuerzo, tú sabes, que Sí. yo hice estando embarazada. Entonces, yo lo veo como bien, o sea, eso me ha dado a mí la oportunidad de yo decir, ¿tú sabes qué? Hoy en día, yo valoro mucho el yo decirle a mi supervisor, por ejemplo, mira, yo tengo una cita, yo me voy temprano hoy, sin remordimiento. Ujú. O mi hijo tiene un Exacto. partido de tal cosa, yo me tengo que ir porque lo voy a ver, sin remordimiento. O sea, a partir de esa experiencia, esos fueron los cambios que tú que aplicas ahora mismo, y es de cuando tienes cosas personales, Ujú. no lo piensas dos veces para tomar ese tiempo adicional y solicitarlo sin titubear, como dicen. Totalmente, totalmente, así. Excelente, excelente. Mira, yo me recuerdo, o sea, me llega a la mente de cosas así como bien, quizás cotidianas o simples, que yo digo que me arrepiento, y es porque pude haberlo planeado mejor. Y es en el viaje que yo hice ahora, la caminata que hice del Camino a Santiago, de Portugal a España. Yo me fui con muchas expectativas de comer mucha comida fresca de mariscos, porque la caminata era por toda la costa. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo, ustedes saben, yo soy comelona. Entonces yo como lo primero que encuentro. No, entonces nos encontramos en el camino diferentes restaurantes que cuando llegamos, o sea, queríamos comer, pero ¿qué pasa? Estábamos llenos, entonces era, y después era como, ok, no podemos pararnos aquí, no podemos para volver, o sea, yo no vuelvo a esa área de la costa de Portugal, o por lo menos no está en mi plan este viaje en los próximos ni 5 ni 6 años, o sea, que yo no vuelvo. Exacto. Entonces, para mí era como, cónchale, yo he hecho esa caminata anteriormente, yo he viajado muchísimo, yo me conozco. ¿Cómo que yo no planifiqué eso mejor? Porque de verdad, una de las metas que yo tenía de ese viaje, de comer mucha comida de marisco, comí, pero no a la magnitud que yo quería. Exacto. Y nada, son aprendizajes que yo los reconozco de yo misma. Hay muchos aprendizajes que yo no lo aplico y que debo de seguir aprendiéndolo y yo misma recordando. Sí. Ahora, sí he tenido otros muy significativos en mi vida y uno relacionado con el trabajo, también con el tiempo. Y a eso yo le pongo la parte de la inexperiencia, porque fue durante mi primer trabajo, yo tenía como 6 meses trabajando. Ustedes saben que mi mamá cayó enferma y de hecho murió. Y duró una semana solamente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Que yo, inexperta al fin, mi primer trabajo, yo iba en mi hora de almuerzo a visitar a mi mamá. ¿Qué pasa? En ese tiempo también había un sinnúmero de personas en la clínica que venían imagínense la gente que no está en la República Dominicana, de montañas, de campos, o sea, del lado del campo, Ujú. que iban y se sacrificaban todos los días de ir a visitar a mi mamá. Cuando yo llegaba, que nada más había 1 o 2 horas para verla, yo tenía que repartir mi tiempo con esas personas. Este es mi tiempo para mí, el único tiempo que yo tengo para ver a mi mamá. Se me importa donde usted haya llegado, este tiempo es mío. Y yo recuerdo que mis tías y mucha gente, Andel, pero entiende que estoy cuando yo, no, es que no. Ujú. Y pude tener esa asertividad en ese momento con mi familia, sin embargo, mi trabajo no lo hice. Porque si ahora mismo a mí me pasa algo así, yo tomo una semana, yo tomo un mes, es más, yo cojo una licencia, yo suelto el semestre, digo, no, lo siento mucho, mi mamá está enferma, yo tengo que dedicarle tiempo a mi mamá, Exactamente. sin pensarlo. Y yo sé que en ese tiempo, si yo hubiera pedido permiso, me lo hubieran dado, Ujú. sin problema también, porque las personas que yo tenía como supervisores eran excelentes. Entonces, parte de la inexperiencia, parte también esa idea de que hay que trabajar, hay que ser Ujú. excelente, hay que estar ahí, hay que sé yo cuánto, que le enseñan a uno, y cuando al final realmente lo importante es el tiempo que tú tienes con tus personas queridas, el tiempo, eh, tu tiempo personal, humano, que eso es lo más valioso, al final lo que tú te llega de tu vida. O sea, esta semana, de manera que yo pueda recuperarla con mi mamá. Claro.
no hay manera. Exactamente. Nadie me la va a brindar. Ningún trabajo me la va a brindar, ¿verdad? Y eso me ha hecho, entrando a la parte de aprendizaje, de que ahora mismo yo no lo pienso dos veces, de que si hay una situación, ya sea con mi familia o con alguien que me necesite o lo que sea, yo no lo pienso dos veces, dime cuándo y yo estoy ahí, sin pensarlo. Y el trabajo siempre, o sea, yo soy muy responsable, que la audiencia no crea, yo soy sumamente responsable, pero también sé que el trabajo se puede quedar, el trabajo otra persona me puede cubrir, pero ese tiempo cuando un amigo, una amiga me necesita, cuando un familiar mío me necesita, yo cuento en que yo voy a estar ahí, Así definitivamente. es. O sea que podemos comentar que el arrepentimiento nos lleva al final a un crecimiento, porque generalmente nos deja lecciones, ya sea lo hice mal, por ejemplo, debí haber tomado otra ruta en ese momento, mira qué pena, y por eso Claro. me arrepiento. Entonces, al final, miren qué irónico que esa palabra de arrepentimiento está ligado a lecciones de vida, porque uno termina Ujú. aprendiendo. Sí, Eh, y a una sensación de que yo no quiero sentir de nuevo, o sea, Ujú. me evita a mí ese sentimiento, o sea, el sentimiento de tiempo perdido con esa persona querida es más fuerte que el arrepentimiento en sí. Entonces yo no quiero volver de nuevo a pasar por esa experiencia. Entonces eso me da mucho más motivación de no ponerme en una situación así en el futuro. ujú, ujú. Claro. Y tú supieras que yo quería volver a la primera experiencia que tú comentaste, Andel, de las vacaciones, porque tal vez muchas personas dirán, bueno, vacaciones, eso es bien, relajado, es algo tal vez banal, eso no sé qué, pero incluso en ese momento, mira cómo tú recuerdas eso, y tú dices, eso no está en mis planes volver y me arrepiento de no haber hecho esas vacaciones como yo la tenía, como en mi mente, mis expectativas y todo eso. Y eso te deja como ese sentimiento de, "Ugh, cónchale, o sea, ¿por qué no lo Sí, me hice?" faltó eso. Exacto, exacto. O sea que mira, Sí, sí, sí. incluso, yo diría que empezamos desde hablando de situaciones del día a día, cotidianas, hasta cosas de vacaciones, hasta otras mucho más trascendentales, como el acompañar a tu mamá. Yo, en mi caso, disfrutar mi embarazo. Y óyeme, que sí, uno se arrepiente de esas cosas. Uno se arrepiente de haber Claro, tomado claro. rutas que en su momento tú dices, hey, como que no era esa la que yo quería tomar. Que sí nos llevan a aprendizaje, eso está muy bien, pero que también nos arrepentimos. Ujú, ujú. Sí, 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 y que es válido. Yo pienso que también, como tú dices al principio, Rebeca, la idea de fantasear la vida, yo no me arrepiento de nada, el camino yo lo hago y lo disfruto como venga y todas las experiencias que vengan que sean negativas, yo aprendo, pero como que no está esa reflexión de pasar, porque el arrepentimiento, o sea, te causa una angustia, te Ujú, causa estrés también. El momento de tomar la decisión también, que podemos entrar en esos ejemplos también, de tú tomar la decisión, porque por ejemplo en ese, quizás en el ejemplo tuyo y mío, Rebeca, como que estamos en el momento y era trabajo y ujú. seguimos. Pero ahí, cuando tú tienes dos decisiones, vamos a suponer entre un novio y otro, Ahí, puede ser entre una ciudad a otra. Me mudo para Italia o me mudo para una España. carrera u otra, Una carrera, bueno, sí, exacto, el ejemplo de claro. Verónica de la carrera, medicina o psicología. Y Ujú, todavía, o sea, después de muchos años, como, what if, ¿qué hubiera pasado Ujú, si yo fuera ahora doctora en medicina en vez de estar en el área de psicología? ujú. Entonces, toda esa parte también, pero antes de tú decidir, da esa angustia también, porque después de tú de ese paso, ya te fuiste por ahí, Exacto. decisión de trabajo, sí, me quedo, me voy, o cuál de los trabajos voy a tomar. wow. Sí. Hay muchas por ahí. Si uno se pone a pensar, sí, muchísimas experiencias. También está el matiz del arrepentimiento de cuando lo pude haber hecho mejor, que pude haber Ujú. sido mejor esposa, pude haber sido mejor madre, mejor padre. Generalmente, ese tipo de arrepentimiento viene ya más cuando las personas son mayores.
tienen mayor edad y ya están Ujú. llegando al final de sus vidas. Entonces, viene esa parte de ese arrepentimiento de que, y si yo hubiera hecho tal cosa con mis nietos, con mis hijos, eh, pude haber ayudado a una amiga que no lo hice. Esa forma de arrepentimiento también es muy, 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 muy común. Hay otro arrepentimiento, que es ese arrepentimiento de la parte moral, que es que muchas veces uno se cuestiona de, ok, no, o lo hice y me arrepiento porque moralmente no está bien visto o moralmente no está bien, no está correcto moralmente hablando. Entonces, ya sea por, Pecado. ajá, por haber, exactamente, desde el punto de vista religioso, por haber pecado. Pero, por ejemplo, pudiera ser hasta con cosas de sus mismos hijos. Cuando uno todavía no estaba, por ejemplo, yo aprendí ya cuando eran un poquito más grandes de la importancia de no mentir. Por ejemplo, si uno no Ujú. quería salir a algún sitio y lo invitaban a un cumpleaños cuando eran chiquitos, uno realmente le decía, no, porque es que yo no quiero, porque, o tengo mucho trabajo. Y eso son cosas morales, porque tú estabas mintiendo, mentira, no era que había mucho trabajo, era que tú no querías irte a un cumpleaños porque estabas agotada. Entonces, ese tipo también de arrepentimiento es muy común, ese arrepentimiento moral, donde uno siempre, algún tipo de mentira uno ha hecho en su vida. Ujú, ujú. Ahora, hay también arrepentimientos que tienen arreglo. Déjame elaborar un poquito más, porque toda situación siempre depende de otras personas. Pero hay algunas situaciones en las cuales ese sentimiento de arrepentimiento tiene arreglo en el sentido de que la persona, pues, vamos a suponer, si tú dices algo o haces algo, en este caso mal hecho, lo que sea, tú tienes la oportunidad de recuperación de esa relación o de esa situación, ya sea pidiendo perdón, ya sea aprendiendo de la situación y actuando de una manera diferente en el futuro. Claro está que está la parte de la otra persona que tiene entonces que ser receptiva a ese cambio que la persona está brindando o ofreciendo de que va a hacer. Inclusive en situaciones de trabajo, el supervisor me habló mal, me dijo algo fuera de contexto, pero vino y se disculpó, que lo asumimos, Ujú, seguimos adelante, no hay que guardar rencor. exacto. Entonces, que Ujú, muchas personas también aguardan muchos rencores por mucho tiempo. ujú, ujú. Familiares, apártate. Sí. Tú vas a Rebeca muy pensativa. Yo quiero saber lo que ella está No, yo lo que estoy pensando. muy atenta a todo lo que ustedes están diciendo y afirmando todo lo que ustedes están diciendo. Lo que pasa es que cuando Verónica Okay. habló ahorita algo de los padres y eso me llegó a la mente, las veces que yo me he arrepentido cuando doy boches. O sea, a veces yo digo algo y digo, ay, pero yo no debí decirle Usted se eso. arrepiente mucho, linda. Usted se arrepiente mucho. No, no, pero yo no doy tanto boche a ese niño. Ese joven es bueno. Sí, él es bueno. Loli, yo pensaba que era a nivel general. No, Ah, no, 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 que no, sí, no, que no, no, sí. no, 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 no. No, y a nivel de trabajo tampoco, si tú superas que no, a nivel de trabajo. Pero no, o sea, la educación, hablo del ser humano que yo traje al mundo. Ok, ok, ok. Exacto. A Que ver. cuando le doy a veces un boche, y a veces digo, cónchale, tal vez no debí usar tal palabra o un tono determinado, tú sabes. Entonces ahí como que Ujú. reculo y digo, cónchale, déjame tratar de hacerlo diferente la próxima vez. Y en ese momento Claro. me arrepiento ya sea de las palabras que salieron de mi boca, o del tono que utilicé, o de cómo se manejó la conversación. Pasa. ¿Ustedes saben qué? Es que me quedé con la palabrita de ver, como esas cosas cotidianas, esas decisiones cotidianas que uno toma. Me quedé con eso. Ustedes saben que yo me arrepentía mucho como estudiante, como estudiante de colegio, de universidad, y de hecho como profesional también, que cuando están hablando de un tema, hacen la pregunta, yo me sé la bendita respuesta, y yo no lo digo. Y cuando dicen la respuesta, yo digo, ah, pero eso fue lo que tú pensaste, Rebeca, ¿y qué fue? O sea, eso me da como, de eso yo me arrepiento siempre, digo, pero, y no he aprendido, lamentablemente, de eso, porque lo sigo Mm. haciendo. Recientemente Ah, pasó en una reunión que estaban hablando de algo, y yo, me llegaron las respuestas como en la mente, y como que por vergüenza,
no comenté. Y entonces, una de las respuestas que yo tenía en mi mente, la instructora la dijo en ese momento. Y yo dije, oye, pero eso mismo te iba yo a decir a ti, tipa, pero tú tenías que leerme la mente. Y sí, la verdad que no, todavía me da vergüenza. Créanlo, Sí, o no, créanlo y por- o no, porque la gente tal vez Exacto. cree que diga que yo no soy una gente que tiene vergüenza. Yo tengo mucha vergüenza. Rebeca, ¿quién te va a creer a ti eso? Que te da vergüenza. Una mujer que se empodera cuando se pone frente a ese micrófono. Todo el mundo sabe que yo soy tímida. Para que tú veas para algunas cosas, porque yo me pongo más tímida aquí en el podcast y en la vida real, nada que ver. Tú ves. Para nada. ¿Tú ves? Ujú. Eso pasa. Yo tal vez detrás del micrófono soy menos cohibida que en persona. Sí. No, diferentes Sí, así, contextos. y yo soy lo opuesto. Yo con el micrófono me cohíbo. Ujú. En persona nada Ujú. que ver. Quiero enfatizar la parte en cuanto al arrepentimiento, de que muchas veces uno se arrepiente de muchas cosas, especialmente la cotidiana, y quizá no hace una reflexión profunda, y lo trata de poner en práctica, entonces sigue adelante. Entonces, eso es parte quizás a modo de mensaje, que quisiéramos que se quedara la audiencia, de que parte del arrepentimiento es tomar esos momentos de aprendizaje y realmente rescatarlos y utilizarlos y después entonces aplicarlos para entonces seguir trabajando en ello y mejorando. Sí, también en ese ámbito. Sería bueno que todos notemos cuando uno no se permite el arrepentimiento, en base a lo que comentaba Rebeca al inicio. Quizás es que también tenemos un alto nivel de perfeccionismo, porque el hecho de que siempre querer hacer las cosas bien hechas, que todo salga con la agenda perfecta, los planes como iban, eso no te da chance a tú arrepentirte de las cosas. O sea, el tú permitirte arrepentirte de cosas, de decisiones que tú digas, sí, es cierto, mira, esta decisión la tomé mal tomada. Debí haber tomado la ruta C y tomé la ruta A. O sea, mal por ti, o sea, y hacer como un autorreconocimiento. También creo que es importante, porque si no, no es fácil soltar esa parte del perfeccionismo. Y yo creo que el perfeccionismo no lleva a ningún lado. Entonces, también el arrepentimiento tiene su lado positivo, porque te permite descargarte, no estar con eh, todo, no solamente positivo, Sí. también, sino perfeccionismo. Y, y la vida es eso, la vida es caer y levantarse, y errar, y Ujú. ensayo y Todo error. perfecto. Es que realmente requiere humildad, o sea, aplicar de que no somos perfectos, otros pude haber tomado una decisión, quizás esta decisión no fue la mejor, pero entonces después asumir eso, porque también está la parte de asumir, aceptar y decir, bueno, hay que seguir para adelante porque ya estamos aquí. Después que tú te montaste en ese avión y que va camino para, vamos a suponer, México versus, qué sé yo, España, son dos sitios totalmente diferentes, ya tú estás de camino, ya tienes que Claro. seguir. Pero ese proceso de con humildad, de compasión también, de que está bien que en esta decisión me pasó esto y en la próxima entonces, y en otras situaciones tengo otras oportunidades de aplicar lo ya aprendido y hacerlo mejor y no entonces sentir el arrepentimiento de nuevo en base a esas circunstancias, porque van a Exacto. venir otros arrepentimientos en el futuro. Ujú. Totalmente de acuerdo. De lo que yo creo que no tenemos mucho tiempo es para hablar de los arrepentimientos de amores. Eso sería para otro momento. Ay, Es un episodio mucha- diferente, totalmente, porque hay mucho. Es más, no, vamos a hacer una más de este. No, está bien. Vamos a dejar la expectativa ahí. Que esto ya se quedó para el final, ya no hay más tiempo. Ok, bueno, pues para ir cerrando el tema del arrepentimiento, aquí tenemos una frase que dijo Charles Dickens, donde dice, nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast
podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.